los bendiga, hermanos. Estamos esperando ya que se conecten todos los hermanos que han de compartir este día domingo. Vamos a esperar un momentito, ¿cierto? Que se vayan agregando y llegado la hora. Sabemos bien que hay un grupo que lo ve a esta hora y comparte en este momento, ¿cierto? La transmisión, pero también hay otro que ya llegada la noche ya empiezan a conectarse a buscar la grabación o lo que se queda guardado, registrado, ¿cierto? En YouTube. Amén. No se olviden, cuando quieran escuchar predicaciones, quieran retomar alguna predicación, busquen la dirección en YouTube, Las Sendas Antiguas, La Ligua, y aparecerán todas las predicaciones, todas están ahí. Así que, hermanos, si usted quiere escuchar alguna que ya hemos compartido, ahí están, ¿cierto?, guardadas para que estén al alcance de todos ustedes. Amén. Así que importante, yo siempre a los hermanos, ¿cierto?, que están congregándose con nosotros, le hago hincapié que escuchen una predicación, cualquier predicación que le haya causado algún cuidado, ¿cierto?, que le haya impactado en algo, la vuelvan a escuchar. Siempre es importante. Siempre hay algo que queda ahí, ¿cierto?, que nosotros quisiéramos como redondearlo mejor, como que la idea mejorara para el mensaje que el Señor nos quiere dar. Siempre es bueno escucharlo nuevamente. Amén. Aún estas predicaciones que compartimos, en este caso les comparto yo, ¿cierto?, a la familia, a nuestros hermanos, a todos los que se conectan, ¿cierto?, a las amistades. Siempre es bueno volver a escucharla, de verdad. Siempre hay algo que se nos va, se nos escapa, y es bueno volver a retomarla, escuchando nuevamente lo que el Señor nos quiere compartir. Amén. Vamos a empezar, ¿cierto?, este servicio dando primeramente gracias a Dios y comenzándolo en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Que el Señor nos bendiga y agradecido porque Dios es maravilloso. Dios es algo que a nosotros nos toca, ¿cierto? Nos inquieta. Día domingo, día de adorar al Señor. Siempre estamos inquietos el día domingo los hijos del Señor, porque es día en que le buscamos, ¿cierto? Y ahora, acoplándonos con todas estas cosas nuevas, hay una inquietud, ¿cierto? Y quisiéramos que todos pudieran, que se conectaran, quisiéramos que todos estén escuchando, hermanos, familia, todo. Pero hay dificultad, sabemos, ¿cierto? Hay dificultad. Hay veces tenemos problemas con el internet, problemas, ¿cierto?, por el tiempo, por el trabajo, muchas cosas. Pero aquí quedan guardadas, ¿cierto?, las predicaciones para que usted las retome o las pueda escuchar o ver en cualquier momento. Amén. Esto es lo maravilloso. Pero bueno, sabemos que pronto ya esto se va a regularizar mediante las autoridades nos den la oportunidad y podamos ya empezar a trabajar en nuestras iglesias, y sabiendo, ¿cierto?, que ya hay algunas trabajando. Bien sabemos, ¿cierto?, hay unas que están trabajando hoy. Gracias a Dios por ello. Me alegro mucho que hay pastores que ya están con sus congregaciones de alguna forma trabajando. Pero nosotros estamos ahí en una espera, ¿cierto? Tenemos una pequeña dificultad y estamos esperando poder sobrellevarla, y ya estaremos, ¿cierto?, congregados también. Amén. Así que, hermanos amados del Señor, vamos a empezar, ¿cierto?, este servicio. Primeramente vamos a orar, vamos a ponernos en las manos del Señor para que el Señor haga conforme a su voluntad en nuestras vidas. Hoy día queremos alabar al Señor. Hoy día domingo, es día de que nosotros le damos gracias a Dios. Amén. Un día hay acción de gracia en nosotros. Agradecemos, ¿cierto?, los siete días prácticamente ya que el Señor ha estado con nosotros, ¿cierto?, y nos ha bendecido, nos ha ayudado. Hemos podido orar, ¿cierto?, dejar, ¿cierto?, nuestras peticiones delante de Él, nuestras cargas, nuestros problemas. Hemos pedido perdón muchas veces en los días que hemos vivido, ¿cierto? Y el Señor ha sido fiel y bueno. Y hoy día queremos también lo mismo. Queremos que este domingo sea algo especial, algo diferente. Que el Señor principalmente, porque estos servicios evocan primeramente el poder transmitir la palabra de Dios, ¿cierto? Porque ocupamos la mayor parte de este tiempo en poder transmitir el mensaje. Amén. Por eso, ¿cierto?, queremos en esta hora
para que el Señor nos bendiga, para que el Santo Espíritu, ¿cierto?, esté actuando, ¿cierto?, a través de nosotros, a través de este humilde siervo, para que pueda compartir, ¿cierto?, palabra que pueda ser de utilidad para usted, para que le haga pensar a usted, para que le haga redarguir, como dice, ¿cierto?, lo que la palabra nos enseña. Podamos meditar en ella y podamos realmente sentirnos gratamente bendecidos. Amén. Así que, ¿qué mejor quedar, ¿cierto?, ante la presencia del Señor para que Él nos bendiga y nos bendiga grandemente? Amén. Así que oremos, hermano amado del Señor, allí donde está usted, ¿cierto?, conforme en el lugar que esté, ¿cierto?, quizás en la intimidad de su habitación, quizás en su living, no sé, pero incline su cabecita, y si quiere arrodillarse, arrodíllese, y si quiere ponerse de pie, póngase de pie, ¿cierto?, porque al final, ¿cierto?, la oración del justo el Señor la escucha, porque Él, más que ver, ¿cierto?, cómo estamos, ¿cierto?, o qué palabra decimos, mira y examina nuestro corazón. Así que, hermano amado del Señor, sea así, ¿cierto?, y entreguemos, ¿cierto?, todo esto que vamos a hacer el día de hoy en las manos del Señor. Amén. Les invito a orar. Padre bueno, le damos gracias por su amor y su misericordia. Le damos gracias, Señor, porque usted es fiel y bueno. Le damos gracias por este día que podemos vivir, Señor amado. Le damos gracias por todas las cosas, Señor bendito Dios de la gloria, que a través de estos días han, bendito Dios, sido de ayuda para nosotros. Usted nos ha bendecido grandemente cada día, Padre. Cada día, Señor amado, que vivimos, usted nos bendice. No se aparta su gracia de nosotros, sabiendo, bendito Dios, que, Padre, a lo mejor hay lucha, a lo mejor hay dificultades, a lo mejor hay problemas, a lo mejor, bendito Dios, hay enfermedades. Pero ahí está siempre usted presente para ayudarnos. Esa es nuestra confianza. En eso confiamos, Señor bendito. Que usted, bendito Dios, no nos dejará solos. No estamos desamparados. Padre, en ello yo confío. Y sé también que mis hermanos y los que están escuchando, Señor amado, confían, Padre bueno en la gloria, que usted está en control de todo, Padre. Nada se escapa a usted, bendito Dios de la gloria. Y se cumple su palabra, Dios eterno de la gloria, que para los hijos del Señor todas las cosas redundan para bien. Padre bueno de la gloria, estamos en tus manos. Usted, bendito Dios, es el que nos construye, usted es el que nos edifica. Padre bueno, nosotros somos el barro, usted es el alfarero. Usted ha de hacer de nosotros, Señor amado, conforme su voluntad, Padre. Pero en esta hora, Señor amado, abrimos nuestro corazón. Primeramente, Padre, le decimos perdón por nuestros pecados. Padre, si hubiese algo, bendito Dios, que a usted no le agrada en nosotros, si hubiese algo, Padre bueno, que debemos cambiar, Padre, quizás nuestras actitudes, Padre, quizás nuestras palabras, Señor amado, le hayan ofendido, quizás, bendito Dios de la gloria, hemos omitido algo, Señor amado. Todo queda delante suyo, mi Señor, y le pedimos perdón, Padre bueno. Y una vez más, mi Dios maravilloso, le pedimos, bendito Dios, que usted nos lave por medio de la sangre de nuestro amado Señor Jesucristo. Seamos nuevamente limpiados, Padre, de toda nuestra maldad. Padre, permítanos tener libertad en esta tarde, Señor amado. Permítanos, Dios eterno, poder alabarle, poder glorificarle, poder escuchar su palabra, poder, bendito Dios, transmitir, Dios eterno, la gloria conforme sea su voluntad, con plena libertad, Dios eterno. Saque de nosotros cualquier cosa, Señor amado, que pueda enturbiar, Dios eterno, lo que queremos hacer el día de hoy. Padre, si hubiese un mal espíritu, Dios eterno, a los que estén escuchando, mi vida también, Señor amado, si hubiese algo, bendito Dios, un espíritu de temor, un espíritu de duda, un espíritu de vergüenza, bendito Dios, cualquier sea, bendito Dios, la gloria, lo que impida estar en una perfecta comunión con ustedes y con nuestros hermanos, usted échelo fuera, Dios eterno, en la gloria, porque no tiene parte en esta hora con nosotros, Señor amado. Queremos, bendito Dios, tener libertad para alabarle. Queremos tener libertad para glorificarnos. Queremos tener libertad para gozarnos en usted, Señor amado del cielo. Queremos que su Santo Espíritu, Dios eterno, esté, bendito Dios, motivando nuestras vidas, tocando nuestras vidas, mi Señor amado. Por eso, Señor amado del cielo, en esta hora, corta, bendito Dios, toda cadena, bendito Dios, rompe toda cadena, corta cualquier atadura que haya, Señor amado del cielo, para poder tener esa libertad, Padre. Padre bueno, la gloria, en tus manos dejamos todo esto, Señor amado del cielo. Que ninguna artimaña, Satanás, el diablo, pueda impedir que estemos en una perfecta comunión en esta hora. Bendice, Señor amado del cielo, Padre bueno, y pueda usted, Señor, ser proveedor y ayudador, Señor amado del cielo. Quizás hay un alma, bendito Dios, que esté enferma, Dios eterno. Usted provéale salud, bendito Dios. Quizás hay un alma, bendito Dios, que esté necesitada, Padre, económicamente. Padre bueno, provéale, bendito Dios de la gloria. Quizás hay un alma, Dios eterno, que tiene problemas en la familia, Padre. Quizás, bendito Dios, esté triste. Quizás, bendito Dios de la gloria, esté decaída, Padre. Usted levántela, Señor amado del cielo, Padre, para que pueda nuevamente, Señor amado, estar gozoso, bendito Dios, escuchando y estando en medio de gracia, Señor amado del cielo.
Quizás, bendito Dios de la gloria, un hermano, ya bendito haya bajado sus brazos, Señor amado, esté, bendito Dios de la gloria, ahí decaído, Padre. Usted levántele, Señor amado del cielo, con fuerzas nuevamente, Dios eterno de la gloria, para que pueda seguir luchando, Señor amado del cielo. Es menester, Señor bendito Dios, porque a usted le necesitamos cada día en nuestra vida. Bendíganos, Padre bueno de la gloria. Padre bueno, todo lo que en este momento estemos haciendo, Padre, por medio de este servicio, Señor amado del cielo, sea bendecido, Padre bueno de la gloria. Y todos los que han de escuchar, Señor amado, los que estén escuchando, los que han de escuchar, Dios eterno, los que en el tiempo escucharán, bendito Dios, este mensaje maravilloso, sean bendecidos, bendito Dios de la gloria, con tu palabra, Señor amado del cielo, y con todo lo que hagamos. Padre bueno de la gloria, que tu Santo Espíritu nos alcance, que nos haga estar en una perfecta comunión, y que tu bendición sea, bendito Dios, para nosotros, bendito Dios de la gloria, el aliciente que nos permita seguir, bendito Dios, en esta carrera, en esta lucha, Señor amado. Bendíganos a todos, Padre bueno. Bendíganos a todos los que estamos, bendito Dios, conectados, los que se han de conectar y con el tiempo han de escuchar, sean benditos en tu nombre. Se lo pedimos en esta hora, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Gracias, Señor. Estamos, ¿cierto? Y dejamos todo lo que queremos hacer en las manos del Señor. Yo me alivio, hermano amado del Señor. De aquí en adelante, que el Espíritu Santo haga conforme sea su voluntad. Amén. Y yo me entrego en las manos del Señor para poder, ¿cierto?, que esto que hemos de hacer en esta tarde sea de bendición. Amén. Sea de bendición. Yo sé, bendito Dios, y para la gloria de Dios lo digo, ¿cierto?, que muchos han recibido bendición por medio de la sencilla palabra que se puede expresar, hermano. Sencilla por las palabras de este humilde siervo, pero con profundidad espiritual grande, trascendente. Eso es lo que yo quiero que usted entienda. Amén. Que lo que una pueda compartir, ¿cierto?, como siervo del Señor, lo hace de forma muy simple para que todos lo puedan entender. Amén. Para que todos puedan captar, ¿cierto?, y puedan sentirse, ¿cierto?, tocados por esta palabra. Amén. Pero yo sé que tiene una profundidad y una trascendencia tan importante para aquellos que necesitan escucharla. Que el Señor nos bendiga. Amén. Yo me siento bien, yo me siento gozoso y me siento agradecido del Señor porque Él es fiel y bueno. Amén. Él es fiel y bueno, es maravilloso. Y podemos, ¿cierto?, testificarlo de muchas formas. Yo sé que muchos hermanos de los que están ahora conectados allí escuchando, ¿cierto?, también pueden decir lo mismo. Qué maravilloso es Dios, ¿cierto? Cómo Él nos ayuda, cómo Él nos bendice. Amén. A mí, hermano amado, le digo sinceramente, hace poquito hizo un milagro con mi vida que yo quedé asombrado. Yo quedé, ¿cierto?, meditando y pensando, Señor, merezco esto. Merezco lo que tú has hecho conmigo. Amén. Pero sabes, Dios es fiel y bueno. Amén. Y si uno hace, ¿cierto?, con toda fe, con toda confianza, ¿cierto?, deposita, ¿cierto?, su confianza en el Señor y trabaja en la obra, ¿cierto?, sin mirar para ningún lado, sino que decidido, ¿cierto?, porque se cumple la palabra que el Señor dice. Amén. Buscad el reino de Dios y su justicia, y yo todo lo demás lo doy por añadidura. Y yo me he sentido gozoso por ello, ¿cierto? Y me ha tenido el Señor meditando por hartos días, meditando porque Él ha sido fiel y maravilloso conmigo. Amén. Y yo sé que con usted también, hermano, hermana, ¿cierto? Yo sé que también el Señor ha hecho cosas importantes para con ustedes. Amén. Así que, hermano amado del Señor, hay motivo de darle gracias a Dios. Yo soy un agradecido de Dios. Amén. La cruz a mí me quiebra, hermano amado del Señor. Yo pienso en la cruz, pienso en mi Cristo amado, pienso, ¿cierto?, personalmente, cuando medito en ella, no miro el tiempo antiguo, no miro la gente que me rodea, miro mi persona y digo, Señor, moriste en la cruz por mí. Amén. Siendo yo nada, siendo yo de lo vil de la tierra, tú tuviste misericordia. Yo sé que es una forma bien especial de ver, ¿cierto?, lo que el Señor Jesucristo hizo. Y me quebra cada vez que pienso en ello, cada vez que pienso que Jesucristo murió en la cruz por mí, así como también murió por usted, y murió por todo aquel que en Él cree, todo aquel que ha depositado su confianza. Amén. Pero con verdad, ¿cierto?, con una realidad de nosotros, con convicción, siendo consecuente con todo lo que el Señor nos ha dado, siendo consecuente, hermano amado, en el Señor,
consecuente, ¿cierto? Si el Señor ha sido fiel y bueno, sea fiel y bueno con el Señor, amén. Séale fiel al Señor sobre todas las cosas, más aún en este tiempo que es tan peligroso, hermano amado. Tan peligroso, es tan fácil deslizarse, hay tantas cosas que engañan al mundo, hay tantas cosas que, o tantas situaciones, ¿cierto?, en las que vemos cómo la gente se levanta contra la iglesia, ¿cierto? Se ha endurecido el corazón de las personas, se ha endurecido, ¿cierto? Y no tienen temor, y hablan contra Dios, y hablan contra la doctrina que el Señor nos ha dejado, con tanta soberbia, hermano amado, sin temor, que de repente quedamos como preocupados y decimos, Señor, ten misericordia, ¿cierto? Predicaba hace unos días atrás y decía, como en los tiempos de Noé, amén. Así es este tiempo, ¿cierto? La gente le dice bueno a lo malo y malo a lo bueno, no tienen temor de Dios. Así que, hermano amado del Señor, ¿qué nos queda? Confiar en el Señor, buscar que Él nos oriente, que Él nos guíe, ¿cierto? Y que podamos caminar en pos de Él, ¿cierto? Siéndole fiel. Amén, siéndole fiel. ¿Por qué? Porque el Señor vendrá. La promesa ha de cumplirse. ¿Cuándo? No tengo idea, pero el Señor vendrá. La única cosa que sé decirle es que el Señor viene. Que el Señor viene, pero Él quiere que estemos preparados, que estemos, ¿cierto?, caminando, ¿cierto?, que estemos en una condición de búsqueda. Amén. Y esto que hacemos hoy día, ¿cierto?, y que estamos constantemente incentivando a los hermanos, es para eso, para que la iglesia esté, ¿cierto?, allí pendiente, ¿cierto?, preparándose, ¿cierto?, allí vigilante, atenta, ¿cierto?, porque el Señor viene. Amén, amén. Ya las señales están dadas, ¿cierto? Hasta la naturaleza misma da a entender, ¿cierto?, todo lo que en la Biblia nos habla. Amén, de las cosas, los sucesos que vienen. Hoy día, ¿cierto?, con esto que podemos comunicarnos tan fácilmente, vemos, ¿cierto?, lo que el Señor siempre dijo: guerra, rumores de guerra, terremotos, huracanes, inundaciones, hermano amado. Conversar con unos hermanos de Argentina por medio de una iglesia a la cual estamos incorporados, se llama Iglesia del Aire. El Señor bendiga a todos nuestros hermanos de la Iglesia del Aire. Quizás uno de los que están escuchando acá esté también participando en ella. Pero nos contaba, ¿cierto?, cómo llovía, cómo se inundaban las calles en Argentina, las poblaciones, y caían unos granizos terribles que eran verdaderas piedras de hielo. Así que, hermano amado, todas estas cosas nos va dando evidencia, ¿cierto?, cómo el Señor nos está dando indicios, ¿cierto?, de lo que ha de venir para nosotros. Amén. Preparándonos, ¿cierto?, para que podamos, ¿cierto?, estar concentrados, ¿cierto?, y vigilantes, para que el Señor, cuando venga a buscar a los suyos, usted, yo y todos, ¿cierto?, estemos y seamos de la partida. Amén. Él viene a buscar a un pueblo, ¿cierto?, que esté comprometido con Él. Amén. Yo siempre enseño algo, hermano amado. El Señor no va a venir a buscar futbolistas, ni médicos, ni ingenieros, no, Él va a venir a buscar a cristianos. Amén. Ahora, si usted es un futbolista cristiano, maravilloso. Si usted es un médico cristiano, maravilloso. Pero aquí el rótulo principal para que el Señor, ¿cierto?, nos levante, ¿cierto?, y nos lleve con Él, es ser, ¿cierto?, hijos de Él. Amén. Hijos del Señor. Amén. Que ese es el rótulo más importante que nosotros podemos tener. Lo demás sí es necesario, de verdad que es necesario, pero lo primordial es, ¿cierto?, serle fiel al Señor. Que el Señor les bendiga. Amén. Un bonito pensar, ¿cierto?, que les comparto a ustedes para que también ustedes estén motivados con respecto a todo lo que debemos hacer en estos tiempos en los cuales el Señor nos está manifestando su pronta venida. Amén. Que el Señor los bendiga. Por ejemplo, yo veo lo que sucede en Estados Unidos, la gente se ríe, hace bromas, memes y cuantas cosas, ¿cierto?, con respecto a lo que sucede en Estados Unidos, con respecto a lo que sucede en Israel. Y qué importante, cómo todo esto está anunciado, hermano. Qué importante es, o qué importancia tiene lo que en esos lugares está sucediendo. Así que, hermano amado, que el Señor les bendiga, preparémonos, no nos descuidemos, ¿cierto? No tengamos al Señor por tardanza. No se confíe, amén, prepárese, y estemos, ¿cierto?, en paz y en perfecta comunión con el Señor. Quiero compartir una palabra que el Señor, sabe, esta palabra que yo le quiero compartir hoy día correspondía para el domingo anterior, amén. El domingo anterior, ¿cierto?,
tuvimos algunas actividades, ¿cierto? Por tanto la omitimos porque las actividades ameritaban otra cosa. Amén. Por tanto, ¿cierto? Hoy día la quiero compartir con ustedes, hermanos amados del Señor, familia, amigos, ¿cierto? Todos los que están allí, ¿cierto? Escuchando lo que yo quiero compartirles. Amén. Y esta palabra, ¿cierto? Le voy a contar mi historia. Estaba yo revisando algunos documentos y papeles antiguos de tiempos atrás, ¿cierto? Y me encuentro con unas hojas de una predicación que hice una vez que se me invitó a predicar. Y yo estaba pensando en algo porque Dios me motivaba. Y tomo, ¿cierto?, esta predicación y la leo, ¿cierto?, sin pensar. La leo por curiosidad. Y siento, ¿cierto?, cómo el Señor me toca mi corazón y me dice que eso debemos compartir el día de hoy. Amén. Que el Espíritu Santo, ¿cierto?, motiva para que esto podamos compartirlo con ustedes. Hay una razón, hermano amado del Señor. Hay una razón para la cual, ¿cierto?, el Señor quiere que esto sea predicado, ¿cierto?, el día de hoy. Amén. Así que les voy a invitar a abrir sus Biblias. Sea usted que tenga la Biblia en su teléfono o tenga una Biblia como libro, ¿cierto? Les voy a invitar a abrir en el libro de Ageo. Amén. El libro de Ageo. Y ahí voy a compartir un mensaje, ¿cierto?, que el Señor motiva, ¿cierto?, el día de hoy que les pueda compartir a todos ustedes. Amén. Si la encontró, ¿cierto? Yo creo que sí. Ageo, de los profetas menores, es un pequeño libro, ¿cierto? Así que da Sofonías, Ageo, después Zacarías. Ese es el orden que tiene, son todos profetas que le llaman, ¿cierto?, los entendidos profetas menores. Amén. Que el Señor nos bendiga. Y voy a leer en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y escuche esta palabra porque es importante y yo quiero que usted medite en ella, ¿cierto? Como toda palabra es buena y nos hace bien. Amén. Y este es un mensaje, piénselo usted de esta forma. Hoy Dios me quiere hablar esto. Hoy Dios quiere que yo entienda esto. Yo creo que de esa forma se enfoque al escuchar esta palabra, porque en realidad, ¿cierto?, es así. Y dice la palabra de Dios así, en Ageo capítulo 1, vamos a leer 14 versículos, amén. Yo quiero que tengan la paciencia de poder escucharlo y seguir la lectura conmigo. Y dice la palabra de Dios así, leo en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, es exhortación a edificar el templo. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Amén. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad, escuche, y grábese esta palabra, meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Amén. Situaciones que a veces nos afectan, ¿seguro? Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad nuevamente, meditad sobre vuestros caminos. Amén. Subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y será glorificada, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. A ver, por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos, y llamé la sequía sobre esta tierra,
y sobre los montes, y sobre el trigo, y sobre el vino, y sobre el aceite, y sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de mano. Amén. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová, su Dios, y la palabra del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, el hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Amén. El Señor nos bendiga. El Señor nos ayude. Hermosa palabra, hermano amado del Señor, que decía, como dije delante, me trae remembranzas de una visita que hice a una iglesia muchos años atrás, hermano amado del Señor, y que el Señor hoy día motiva nuevamente que yo la pueda compartir, porque hay una razón para ello. Amén. Hay una razón por la cual, cierto, el Señor quiere que hoy día renovadamente, porque ya no es lo mismo que se habla, cierto, sino que renovadamente podamos, cierto, compartir, cierto, este mensaje. Amén. La verdad, cierto, que Ageo es un profeta que es bien especial, hermano amado del Señor. Ageo, cierto, es un profeta que no expresa muchas emociones. Es un profeta que cumple con el objetivo, cierto, que tiene que decir. Y sabe que cuando uno busca predicaciones con respecto a esto, cierto, los pastores o los evangelistas y todos manifiestan lo mismo. De Ageo es un hombre de hablar muy sencillo, que va directo al grano, como podríamos decir, habla lo justo y necesario y va directo al grano. Es como que trae el mensaje, lo dice, lo manifiesta y listo, se acabó y se retira. O sea, es muy sencillo poder apreciar, ¿cierto? Pero no tiene un trasfondo emocional, ¿cierto? Nada más, sino que él viene, habla, dice el mensaje y cumple su función y se retira. Amén. Es bien especial, ¿cierto?, lo que hace este profeta con respecto a lo que comparte por medio de esta palabra. Amén. Pero, ¿sabe? Tiene una profundidad, tiene una gran enseñanza que es importante que nosotros podamos meditar en ella. Amén. Por tanto, ¿cierto?, podríamos manifestar, ¿cierto?, con respecto a lo que hoy día hemos compartido, que se acabó la paciencia de Dios. Y a través de la historia, a través de la vida del pueblo de Dios, ¿cierto?, podemos ver que cada lapso de vida que tiene el pueblo, cada lapso de tiempo que tiene el pueblo de Dios, vemos cómo se le acaba la paciencia a Dios. Amén. Cómo se le acaba la paciencia a Dios. Que el Señor nos bendiga, ¿cierto? Y llegamos a este tiempo, ¿cierto?, en la cual el pueblo, ¿cierto?, había sido esclavizado, había sido llevado, ¿cierto?, por naciones extranjeras. Y estuvieron allí, ¿cierto?, en servicio, en servidumbre, ¿cierto?, con otras naciones, con otros pueblos. Amén. Y allí, ¿cierto?, aprendieron cosas que fueron, como podríamos decir, minando un poco, ¿cierto?, la fuerza o la cultura, ¿cierto?, del pueblo de Dios. Pero siempre hubo un remanente que se conservó, siempre hubo un remanente que trató, ¿cierto?, de mantenerse intacto, ¿cierto? ¿Para qué? Para preservar, ¿cierto?, la doctrina, ¿cierto?, para preservar la enseñanza, para preservar, ¿cierto?, lo que es realmente el pueblo de Dios, ¿cierto?, en su esencia. Amén. Y allí, ¿cierto?, tenemos ejemplos de muchos de ellos, en especial uno que se denota de gran manera, como es Daniel, ¿cierto?, el profeta, ¿cierto? Daniel, ¿cierto?, se preservó para Dios, se guardó para Dios y no trastocó, ¿cierto?, todo lo que Dios había puesto en él, ¿cierto?, como muy joven hasta a la edad, ¿cierto?, en la cual pudo servir, ¿cierto?, en esas naciones, en esa condición de esclavitud. Amén. Que el Señor tenga misericordia. De esa forma, ¿cierto?, el pueblo de Dios fue llevado. Amén. Que el Señor nos bendiga.
tenemos cierto, como decía delante, cada cierto lapso la paciencia de Dios se va agotando. Cada cierto lapso, cierto, la paciencia de Dios, cierto, es que se termina, cierto, y toma las medidas necesarias para que el pueblo pueda entender, cierto, que están haciendo mal, que el pueblo pueda entender, cierto, que su pecado, cierto, le ha traído castigo, que su pecado le ha traído, cierto, consecuencia. Usted sabe, ¿cierto?, que todo pecado tiene consecuencias, que toda desobediencia tiene consecuencias. Lo tenemos, ¿no es cierto?, en nuestra vida, ¿cierto? De cierta forma, nosotros percibimos, ¿cierto?, cuando hay algo que sucede que no está bien, ¿cierto? Muchas veces nosotros los siervos del Señor estamos siempre luchando contra eso y decimos, ¿cierto?, cuidado porque el pecado trae consecuencias, ¿cierto? Porque la paga del pecado es muerte. Amén. Y es una enseñanza que cotidianamente estamos dando para que la gente no sufra. Pero el pueblo de Dios era contumaz, era porfiado, era rebelde, era duro de corazón y siempre estaba actuando, ¿cierto?, equivocadamente. Aunque Dios estaba ahí siempre corrigiéndolo y enviaba a Dios a sus profetas, enviaba hombres que, cierto, les hablaban para que corrigieran sus malos caminos, pero el pueblo de Dios no escuchaba. Prefería estar, cierto, en esa condición de pecado, prefería estar en esa condición en la cual a Dios no le gustaba. Amén, hermano. No voy a profundizar en eso, cierto, pero sí poder decirle, cierto, que Dios, cuando pasaban esas cosas, Dios venía, cierto, y castigaba, cierto, al pueblo de Dios y siempre levantaba una nación, cierto, para que pudiera ser, cierto, el látigo del castigo para el pueblo, para que allí, cierto, fuera sometido. Amén. Amén. Y pudiesen reconocer, cierto, que de verdad Dios habló antes de tiempo, habló a tiempo y después hablaba después de tiempo. Amén. Y pudiesen entender, cierto, que Dios está realmente en control de todas las cosas. Que el Señor nos bendiga. Por ello, cierto, dice la palabra de Dios y nos enseña, cierto, y los entendidos dicen que en el año 721 antes de Cristo, cuando los asirios conquistaron Samaria, ¿cierto? Empezaron, ¿cierto? Este imperio empezó, ¿cierto?, a tomar todo el reino del norte, ¿cierto? Y sus 10 tribus. Amén. Todo el reino del norte fue llevado cautivo, ¿cierto? Fue saqueado. Es una cosa que fue muy terrible para el pueblo de Dios. Amén. Y también nos habla que en el año 586 a.C., ¿cierto?, cae también Judá y Jerusalén, ¿cierto?, que es el símbolo de todo, ¿cierto?, es la capital, es el centro de todo. Amén. Cae también, ¿cierto?, Jerusalén, ¿cierto?, y es llevado también a la cautividad. Amén. Por tanto, ¿cierto?, el pueblo de Dios era cautivo por naciones, ¿cierto?, asirias y pueblos, ¿cierto?, extranjeros, los cuales los sometieron, ¿cierto?, ¿saben?, por voluntad de Dios. Porque aquellos reyes, ¿cierto?, como Nabucodonosor, ¿cierto?, como Ciro, fueron, ¿cierto?, instrumentos en las manos de Dios. Y cuando ellos quisieron levantarse en soberbia, Dios los castigó. Amén. Dios los castigó y siempre les manifestó que ellos simplemente eran instrumentos en las manos de Dios. Y si el pueblo de Dios fue castigado, es por voluntad de Dios. Y si el pueblo fue sometido, es por voluntad de Dios. Y si el pueblo fue allí, ¿cierto?, esclavizado, fue por voluntad de Dios. Eso es lo que uno tiene que tener bien en claro, hermano amado en el Señor. Porque Dios quiso que fuese así. Amén. Porque la paga del pecado, la paga de la indiferencia del pueblo de Dios fue este castigo. Amén. Amén. Porque Dios permitió, porque Dios cuida a los suyos, porque Dios protege a los suyos. Pero la paciencia de Dios se acaba. La paciencia de Dios también tiene un límite y se aburre y se cansa cuando el pueblo de Dios es tan soberbio, cuando el pueblo de Dios es tan contumaz. Que el Señor nos bendiga. Amén. Y el pueblo de Dios allí, ¿cierto?, fue castigado de esta forma. Fue llevado, ¿cierto?, en cautiverio. Fue llevado sometido, ¿cierto? Y fueron, ¿cierto?, separadas las familias, ¿cierto? Y muy poco pueblo quedó, ¿cierto?, en los pueblos y en las ciudades. Y las ciudades quedaron en ruinas, ¿cierto? Y principalmente Jerusalén y su templo quedaron en ruinas y todo destruido. Que el Señor nos bendiga grandemente. Que el Señor nos ayude. Por ejemplo, los libros de Esdras, de Nehemías, ¿cierto? De Ageo en este caso, y también de Zacarías nos hablan de estas cosas, ¿cierto? Estos libros nos están entregando esta enseñanza de cuando el pueblo estuvo sometido, cuando el pueblo estuvo, ¿cierto?, allí en cautiverio, cuando el pueblo estuvo, ¿cierto?, allí
hecho esclavo y sometido, ¿cierto?, a servidumbre para otras naciones. Amén. Imagínese usted el talento, ¿cierto?, toda la gracia del pueblo de Dios, ¿cierto?, puesta a disposición para otros reyes, ¿cierto? Y Dios lo manifiesta. Amén. Dios lo manifiesta, y Dios en la Biblia, en la Escritura, nos tiene, por ejemplo, ¿cierto?, como hombres con todo, ¿cierto?, la gracia de Dios, estaban a disposición de aquellos reyes y de aquellos reinos. Amén. Podemos hablar de Daniel, podemos hablar de Esther, ¿cierto? Y todos ellos, ¿cierto?, muestran, ¿cierto?, cómo Dios los usó, ¿cierto?, en favor de aquellas gentes, en favor de aquellos reinados. Amén. Que el Señor nos bendiga. Por tanto, ¿cierto?, Dios, ¿cierto?, también en este caso nos habla con respecto a lo que sucedía en aquel momento. Amén. Entonces, Nabucodonosor los llevó cautivos, ¿cierto? Ciro, ¿cierto?, ordena, ¿cierto?, la reconstrucción del templo, ¿cierto? Y les permitió, ¿cierto? Había un edicto, ¿cierto?, en la cual les permitía poder volver a reconstruir el templo. Amén, ¿cierto? Asuero, ¿cierto?, el padre de Darío, esposo de Esther, ¿cierto?, también fue influyente en este tema para que el pueblo, ¿cierto?, pudiera retomar, ¿cierto?, nuevamente y volver, ¿cierto?, a sus ciudades. Amén. No se olvide, ¿cierto?, que Esther, ¿cierto?, tuvo una gran participación, amén, por medio de su tío Mardoqueo, ¿cierto?, que él que le influía, ¿cierto? Yo me gozo en esto, hermano amado, porque Esther era una persona, una mujer del barrio, de la población, podríamos decir, pero su tío, ¿cierto?, el Mardoqueo, su primo era, perdón, ¿cierto?, le infundía, ¿cierto?, sabiduría para que pudiera aprender, ¿cierto?, este varón, ¿cierto?, le enseñaba, ¿cierto?, para que fuese una persona distinta, ¿cierto? Y allí, ¿cierto?, fue presentado al rey, y allí, ¿cierto?, halló gracia delante del rey, y fue importante para el pueblo de Dios. Amén. Cuando leemos la historia de él, fue importante para el pueblo de Dios, para el momento en que estaba el pueblo de Dios cautivo, así como lo fue Daniel también, ¿cierto? Fue, ¿cierto?, esta mujer, ¿cierto?, importante. Amén. Y ahí estaba, ¿cierto?, Mardoqueo a la distancia, instruyéndola a ella para que pudiera ser influencia de buena forma, ¿cierto? Porque de verdad que sí, Esther fue una buena influencia que tuvo el rey, ¿cierto?, para poder llevar su reinado, y así lo expresa la Biblia cuando leemos el libro, ¿cierto?, de Esther. Amén. Y llegamos al tiempo de Darío, ¿cierto?, que confirma, ¿cierto?, el edicto, ¿cierto?, de Ciro, para que pudiera, ¿cierto?, el pueblo volver, ¿cierto?, y a construir, ¿cierto?, el templo. Amén. Que el Señor nos bendiga. Él, ¿cierto?, se inquieta y empieza a buscar escritos y cosas y a preguntar dónde están las riquezas que tienen que volver, ¿cierto?, el oro, los utensilios, la plata y todo que tiene que volver nuevamente al templo. Amén. Y puedo explicar de esta forma, ¿cierto?, lo que estaba sucediendo en ese tiempo. Amén. El libro, ¿cierto?, de Esdras también nos está hablando con respecto a estas cosas. Amén. Este libro maravilloso, si usted un día lo quiere leer, ¿cierto?, en el capítulo 3 nos habla de la restauración del altar y del culto, ¿cierto? Y en el versículo 1, en el versículo 8 nos habla de la colocación de los cimientos del templo, ¿cierto? Y así, ¿cierto?, también nos habla en el capítulo 5 la reedificación del templo, y en el capítulo 6, versículo 15, ¿cierto?, habla, ¿cierto?, cómo el templo por fin fue terminado. Amén. Es todo un ciclo, ¿cierto?, de trabajo. Pero, hermano amado en el Señor, yo hoy día quiero evocarme a algo que es muy importante. Amén. Es muy importante. Se necesitaba que pudiera haber una reedificación. Amén. Se dio la orden, ¿cierto?, para que allí los hombres llegaran, ¿cierto?, y pudieran edificar el templo. Amén. Se le dio la orden a la parte política, poder decir, ¿cierto?, al gobernante en sí, al gobernador, ¿cierto?, y también a la parte espiritual, ¿cierto?, como era el sacerdote. Recibieron la orden para reconstruir, para que pudieran hacer ese trabajo, hermano amado del Señor. Y tuvieron toda la iniciativa para trabajar. Y dice, como dice Esdras, ¿cierto?, primero edificaron, ¿cierto?, el templo. Amén. Primero edificaron, ¿cierto?, en Esdras 3, en el capítulo 3, versículo 1, dice la restauración primeramente del altar.
Amén. Edificaron, lo primero que hicieron, edificar el altar para poder hacer, ¿cierto?, holocausto allí, ¿cierto?, para expiación de pecado. Allí, ¿cierto?, lo primero que hicieron para poder agradar a Dios. La verdad es que quisieron empezar a trabajar. Amén. Y el trabajo, ¿cierto?, edificaron, ¿cierto?, el altar, ¿cierto?, y después echaron los cimientos para poder construir y reconstruir el templo. Pero allí, ¿cierto?, llegaron, ¿cierto?, gente a poder primeramente, astutamente, poder prestar ayuda, pero como las autoridades, ¿cierto?, no quisieron, porque sabían que podían ser mala influencia, no permitieron que nadie más metiera mano en la construcción del templo del Señor. Amén. Por tanto, ¿cierto?, ellos empezaron a hacer motivo para que nuevamente, ¿cierto?, los reyes, ¿cierto?, que estaban permitiendo que se restaurara la muralla, que se restaurara, ¿cierto?, el templo y sea construido nuevamente, ¿cierto?, empezaron a poner en duda, ¿cierto?, y allí, ¿cierto?, de cierta forma influyeron para que se detuviera, ¿cierto?, por el temor, ¿cierto?, por el miedo, se detuviera la obra. Amén. Se detuviera la obra, ¿cierto? Trataron de construir más o menos como 2 años, estuvieron trabajando y dejaron, ¿cierto?, el altar construido y los cimientos, ¿cierto?, para empezar a construir hacia arriba el templo. Pero ahí quedó, ¿cierto?, la obra, quedó detenida. Y pasaron, hermano amado, 14 años. Y yo me estoy poniendo en la situación para que usted logre entender, ¿cierto? Pasaron 14 años donde nada se hizo. Amén. Y como le manifestaba, ¿cierto?, delante, ¿cierto?, Dios siempre dice, ¿cierto?, como se le acaba la paciencia. Pasaron 14 años donde nada se hizo. 14 años donde Dios esperó que hubiese alguna inquietud, algún deseo, y dice que nada se hizo. Nadie se motivó, nadie se... porque ya no era por temor, ya no era porque no tenemos los recursos, ya no era porque se nos permitirá o nada, sino que decididamente fue desidia, fue negligencia. Allí fue postergado, ¿cierto?, la obra del templo. ¿Y a qué se dedicaron los hombres? A construir sus propias casas, a construir sus propias edificaciones. Que el Señor los bendiga. Y la palabra de Dios aquí así nos está manifestando. Amén. Dice, este pueblo dice... No ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Amén. El pueblo de Dios, yo imagino decían, oye, no tenemos los recursos, no tenemos los materiales, no está todavía lo necesario para poder hacer, no están los permisos del rey para que nuevamente volvamos a edificar el templo. Yo me imagino. Pero Dios estaba pensando algo distinto. Que el Señor los bendiga. Y dice, entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo... Vino palabra de Dios, ¿cierto?, al profeta, y el profeta dijo, ¿es para vosotros tiempo? ¿Para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas? Esta casa está desierta. Amén. Porque Dios miraba, ¿cierto?, el templo y lo veía destruido, lo veía abandonado, lo veía sin interés de poder edificarlo, lo veía, ¿cierto?, como profanado, hermano amado, como cosa común, ¿cierto? Y esta es mi casa y está abandonada, decía Dios, y deben construirla, y mira cómo está abandonada, pero mira cómo están las casas de los hombres, pero mira cómo están las casas de quienes debieran haber construido el templo. Sus casas están artesanadas, ¿cierto? Están bien construidas, están ordenaditas, están con todas las comodidades que en ese tiempo se podía tener, ¿cierto? Con muchos quizás lujos y cosas especiales. Pero mira mi casa. Estos hombres se han dedicado a construir sus propias casas y han abandonado mi hogar, el templo. Amén. Que el Señor nos bendiga. Han abandonado el templo. Entonces el Señor se inquietaba por eso, hermano amado del Señor. ¿Por qué? Porque realmente somos así, hermano. Hoy día, ¿cierto? No podemos hablar de templos hechos de manos de hombre. No podemos hablar de construcciones, ¿cierto? Porque en este tiempo no es tan importante. Porque para nosotros lo importante es el templo espiritual, este templo. Amén. Que también nosotros cometemos el mismo error. Cometemos el mismo error que cometían los antiguos con respecto al templo de Dios.
Amén. También nosotros, hermano amado, no podemos decir, no, pero es que ahora no es el templo hecho por mano de hombre. Sí, nosotros cometemos el mismo error, porque también nosotros, ¿cierto? Atesonamos, ¿cierto? Nuestra vida, nuestro cuerpo, ¿cierto? Carnal, ¿cierto? Y nuestras casas, y nos preocupamos, ¿cierto? De nuestras cosas, y nos olvidamos del templo que nosotros somos. Nosotros somos templo, ¿cierto? Templo del Espíritu Santo. Amén. Somos, ¿cierto? En 1 Corintios 6, 19 nos dice la palabra de Dios. ¿No sabéis que soy templo del Espíritu Santo? Amén. ¿No sabéis que soy templo del Espíritu Santo? Nosotros somos templo, hermano amado del Señor. Pero también nosotros, como aquellos hombres, muchas veces nuestra mente está en otras cosas. Muchas veces nuestra mente está en eso, atesonando, hermoseando nuestras casas, hermoseando, ¿cierto? Todo lo que tenemos, ¿cierto? Que queremos tener lo mejor, el mejor auto, la mejor casa, los mejores muebles, lo mejor en cama, lo mejor utensilio de cocina, nuestra baño sea lo excelente, hermano amado, el más bonito piso, el mejor comedor, el mejor living. Y estamos mejorando nuestro hogar y estamos constantemente pensando y miramos y decimos, ya este living se está desgastando, vamos a tener que comprar otro. Nuestro comedor, las sillas se están soltando un poquito, vamos a tener que comprar otro. Y estamos siempre preocupados de arreglar y poner hermoso nuestro hogar, pero nos olvidamos algo muy importante, del templo de Dios. Amén. De lo que el Señor quiere que realmente nosotros tengamos como preocupación. ¿Cuál es nuestra preocupación hoy en día? Amén. ¿Cuál es la responsabilidad que tenemos hoy en día con respecto al templo de Dios que somos nosotros mismos? Amén. El templo de Dios, el que nosotros tenemos que cuidar, el que tenemos que hermosear, el que tenemos que construir, hermano amado del Señor, que el Espíritu Santo tiene que ir motivándonos para que podamos construirlo por medio de la palabra de Dios. Por medio de esta palabra maravillosa. Amén. Pero ¿en qué estamos preocupados nosotros? ¿Dónde está puesta nuestros pensamientos? ¿Dónde está puesto, cierto, todo nuestro interés? En tener el mejor auto. En que ya mi casa quedó chica, voy a tener que comprarme otra más grande. Todo terrenal, hermano. Todo lo que perece, todo lo que no es eterno, todo lo que a Dios no le interesa, eso es la preocupación hoy en día para nosotros. Amén. Para mucha gente. Pero el Señor dice que nuestra preocupación, como en este tiempo, ¿cierto? Nuestra preocupación debe ser edificar este templo, donde habita el Espíritu Santo, donde debe estar habitando el Señor en nuestro corazón, en nuestra vida. Amén. Y lo postergamos, lo dejamos de lado, ¿cierto? Y lo dejamos, ¿cierto? Allí, ¿cierto? Indiferentemente, como en este tiempo, ¿cierto? Como nos habla la palabra. ¿No ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada? Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Amén. Es para usted, hermano amado del Señor, o es para mí, hermano amado del Señor, tiempo, ¿cierto?, de estar preocupándome, ¿cierto?, de la casa, del hogar, y la casa del Señor esté desierta, esté vacía, esté sin preocupación mía. No me preocupo de limpiarla, no me preocupo de que esté en buena condición, porque dice la palabra de Dios que el Señor tomará vasos honrosos, hermano amado del Señor, vasos dignos, ¿cierto?, dignos de ser honrados. Amén. El Señor nos quiere encontrar así, dispuestos, preparados, hermano amado, para toda buena obra. Pero el Señor, pienso yo, ¿cómo estamos haciendo nosotros? Amén. ¿Cómo estamos conduciéndonos nosotros? Alabado sea el nombre del Señor. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos. Y aquí donde yo decía, meditad bien sobre vuestros caminos. La palabra de Dios le decía al pueblo, meditad, piensa, redarguye, ¿cierto?, sobre vuestros caminos. ¿Qué quiere decir esto? Sobre lo que estás haciendo, sobre lo que estás pensando, sobre cómo te estás conduciendo, sobre cómo estás viviendo tu vida. Piensa sobre tus caminos. Eso es lo que quiere decir esta palabra. Amén. ¿Cómo estás haciendo tú las cosas?
¿Cómo te estás conduciendo? ¿Cómo vas por la vida? ¿Qué se estás haciendo? Piensa, piensa, piensa. ¿Qué es lo primero que tienes que construir? ¿Qué es lo primero que tienes que estar firme en ti? ¿Qué es lo primero que debe estar bien, ¿cierto? Bien edificado. Amén. ¿Qué es la prioridad, hermano amado del Señor? Persona que está escuchando, familia, ¿qué es la prioridad? ¿Qué es la prioridad para tu vida? Amén. Templo, somos templo del Espíritu Santo. Tenemos que cuidarlo, tenemos que protegerlo, hermano. No debemos contaminarlo. No debemos contaminarlo con tanta maldad, con tanta cosa impura, con tanta cosa que no corresponde, hermano amado del Señor. El Señor nos bendiga. Amén. Ese es el llamado, ¿cierto?, que el Señor hoy día nos hace. Él quiere un pueblo que esté preparado. Amén. Sin rótulos. Yo no estoy hablando de rótulos acá. No estoy hablando de la iglesia tal o la iglesia cual. La iglesia del Señor, la iglesia generalizada, debe ser un pueblo preparado. Preparado. Amén. Listo, dispuesto. ¿Cierto? Que esté, ¿cierto?, allí vigilante, expectante, ¿cierto? Siempre, siempre dispuesto. Siempre dispuesto, allí, ¿cierto?, en una condición tal de que el Señor pueda decir, ¿cierto?, eres un siervo fiel, útil. Amén, amén. Que estás allí expectante, esperando, ¿cierto?, a que el Señor venga. Amén. Para poder atenderlo, para poder recibirlo, para poder, ¿cierto?, no sé, para poder estar con Él, hermano amado del Señor. No se olvide de algo muy importante. El Señor no tiene parte con el pecado. El Señor no tiene parte con el pecado, hermano amado del Señor. No tiene parte con el pecado. Por eso quiere que nosotros estemos así. Amén. Este templo que el Señor nos ha dado, este templo debe estar preparado para eso. Alabado sea el nombre del Señor. Por tanto, ¿cierto?, meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho. Mire, y estas son las consecuencias. Amén. Porque el pueblo de Dios, ¿cierto?, no estaba haciendo la voluntad de Dios. Por tanto, Dios frenaba las bendiciones. Y dice, sembráis mucho y recogéis poco. ¿No le ha pasado? ¿No le ha pasado a usted? Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja en jornal recibe su jornal en saco roto. Yo he escuchado la queja de muchos. No se me hace nada la plata. Como sal y agua. Recibí la platita y para pagar y ahí quedé de brazos cruzados nuevamente. ¿Y sabe por qué pasa eso? Así como el castigo que tenía el pueblo de Dios por haber dejado de construir, ¿cierto?, lo que era lo más importante que debieron haber hecho los hombres, ¿cierto?, construir el templo para que la presencia de Dios estuviera en medio de ellos. También nosotros muchas veces dejamos de lado de poder edificar nuestro propio templo para que la presencia de Dios esté en nuestra vida y podamos ser bendecidos y rebendecidos, hermano amado del Señor, sino que hacemos todo lo contrario. Hay veces, hermano amado, que aún sabiendo, cometemos errores garrafales, aún sabiendo. Y de repente nos preguntamos, ¿por qué el Señor no nos bendice? ¿Por qué el Señor no cumple lo que yo quiero? ¿Por qué me cuesta tanto? ¿Por qué me cuesta tanto? ¿Por qué la plata no se me hace nada? ¿Por qué todo lo que hago no me funciona? ¿Por qué me enfermo? ¿Por qué Dios me castiga? Dice la gente. Que el Señor nos bendiga. Y le echan la culpa a Dios. ¿Por qué Dios es tan malo? Alabado sea el nombre del Señor. Pero nosotros, los hombres, y nuestra naturaleza pecaminosa, caída al mal, cometemos los errores. Y queremos que el Señor nos bendiga, pero no hacemos nada. Hemos dejado de construir el templo de Dios. No nos interesa.
Primero lo mío, segundo lo mío, tercero lo mío, cuarto, poder dedicar algún tiempo a la iglesia. Es penoso, hermano amado del Señor. Es penoso, es triste. Es la gran batalla de los pastores. Es la gran batalla de aquellos que predican la palabra de Dios. Aquellos que edifican las almas. Es la gran batalla. Porque vemos, ¿cierto? Vemos con mucha pena cuando nosotros llamamos, ¿cierto? A que puedan mantenerse en una condición de santidad. Que significa apartado para Dios. Haciendo bien las cosas, hermano. Conforme a la doctrina que el Señor nos ha dejado. Eso significa la santidad, andar, ¿cierto?, conforme a la doctrina, a la palabra de Dios, andar conforme a esa palabra, ¿cierto? El Señor nos pide que andemos de acuerdo a ella para que el Señor nos vaya bendiciendo. Yo siempre comparto esto, dice, buscad el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás es dado por añadidura. Amén. Serle fiel a Dios, hermano amado, serle fiel al Señor. Él caminó sobre la tierra y nos dejó un camino preparado para nosotros. Y Él dice, lean las Escrituras. La Escritura habla de todas las cosas que han de ser y que hemos de hacer nosotros para poder vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Y eso tiene que ser evidente en nuestra vida. Amén. ¿Para qué? Para que la bendición llegue a nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Por tanto, ¿cierto? Así ha dicho el Jehová de los ejércitos, meditad nuevamente sobre vuestros caminos. Nuevamente el Señor dice, meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte, traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad, y será glorificado, ha dicho Jehová. Amén. No hay recursos, no tenemos cómo hacerlo. Era desidia, era, como decimos en Chile, como decimos nosotros, era flojera. Porque el Señor le dice, ve al monte, trae madera y constrúyela. Amén. Ve al monte, construye, ¿cierto?, mi casa, constrúyela, edifícala. Amén. Porque alegaba el pueblo de Dios en ese tiempo, no tenemos los recursos, no están los materiales, no están las cosas que necesitamos. Amén. Pero toma lo que Dios pone a tu alcance, hombre. Toma lo que Dios está, pero necesita Dios que tú tengas interés de poder edificar el templo. Mira, si no están, ¿cierto?, las exclusividades que habían en los tiempos en que Salomón construyó el templo, ¿cierto? A lo mejor no están, ¿cierto?, esas maravillas, pero allí en el monte hay madera, allí anda, corta árboles, ¿cierto?, haz madera, haz tablones, ¿cierto?, y construye el templo mediante, ¿cierto?, las posibilidades que tenga, pero hazlo, que el Señor vea, que Dios vea que tú tienes interés, que tú tienes deseo de hacerlo, que no te limitas y que no te quedas, ¿cierto?, allí en la tranquilidad de poder edificar. Amén. De decir, no tengo cómo. Cuando Dios te está mostrando cuántas cosas hay que puedes edificar el templo. También para nosotros, hermano amado del Señor. Dios nos pone cantidad de recursos para que podamos edificarnos, para que podamos aprender, para que podamos crecer, para poder estar en el centro de su voluntad, para hacer las cosas conforme a su voluntad. Cantidad de recursos, hermano amado del Señor, por todos lados, ¿cierto? Iglesias, ¿cierto?, por todos lados, cursos, ¿cierto?, por todos lados. Hoy en día, ¿cierto?, las redes sociales llenas, ¿cierto?, de cosas en las cuales el hombre puede aprender, hermano amado del Señor, puede aprender a conocer al Señor, puede aprender a conocer a nuestro Dios maravilloso, puede aprender a andar, ¿cierto?, guiado por el Santo Espíritu. Recursos hay muchos. La gente no puede decir, yo no sabía. Se cumple la palabra de Dios, la que dice aquel profeta, mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. Más el conocimiento estaba, pero mi pueblo no lo inquiría, no lo quería saber, no le interesaba saberlo. Y el pueblo se perdió por falta de conocimiento. No les interesó. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando los profetas predicaban la palabra de Dios, los apedreaban, los encarcelaban. Era preferible tenerlos callados, ¿cierto? Y que no estén hablando sobre lo que nosotros estamos haciendo mal,
que nos recuerden el pecado que estamos cometiendo ante la presencia de Dios, era preferible que se quedaran callados allí en las cárceles, ¿cierto? Y en las mazmorras, y echados fuera, ¿cierto? De las ciudades, ¿cierto? A punta de piedra, ¿cierto? A piedrazo limpio, como decimos en el campo, a piedrazo limpio, echados fuera, para que no hablaran, ¿cierto? Y enrostraran, ¿cierto? Al pueblo el pecado que estaban cometiendo. Amén. Oh Jerusalén, tú que apedreas a los profetas y los matas, alabado sea el Señor. Amén. No le gustaba al hombre que se le dijera la verdad. Hoy en día, no es muy diferente. Al hombre no le gusta que le digan la verdad. Y cuando una persona anda lejos de Dios, uno le dice, ¿sabe qué? Estás en pecado. No le gusta. Hay que usar mucho tacto para poder guiarlo y decirle, el camino que has seguido no está bien. No, yo soy un hombre bueno, soy una buena persona, hago bien las cosas, soy responsable, buen ciudadano, buen padre. Pero no has aceptado a Jesucristo. Necesitas conocer al Señor. El único pasaje que nos sirve, hermano, familia, persona que está escuchando, el único pasaje que nos sirve para llegar a la presencia de Dios es Jesucristo. Conocer a Jesucristo. Tener a Jesucristo en nuestro corazón. Es lo único que a Dios le motiva a acercarse a nosotros. Que nosotros tengamos a Jesucristo en nuestro corazón. Es lo único que a nosotros nos sirve. Por eso es tan importante que nosotros edifiquemos este templo como el Señor lo manifiesta. A eso voy, a eso apunto, hermano amado del Señor. Debemos edificar este templo espiritual más que todas las cosas materiales que nosotros podemos desear. Por algo el Señor nos dice, busca el reino de Dios y su justicia y lo demás yo lo doy por añadidura, no se preocupe. Edifíquese como templo de Dios y yo lo demás lo voy a ir dando. No quiere decir, hermano amado, que usted no va a trabajar. No quiere decir que usted no va a hacer nada por la vida. No quiere decir eso, hermano. Quiere decir que la prioridad es edificarse espiritualmente, crecer espiritualmente, en conocimiento, conocer la verdad. Esa verdad que el mundo y las corrientes de este mundo la niegan al hombre, la esconden al hombre. Esa verdad, ¿cierto? Que está ahí, pero que el mundo no quiere que usted la sepa, ¿cierto? Nosotros la presentamos, ¿cierto? Como atalayas de nuestro Señor, se las presentamos para que usted también tenga oportunidad de tener salvación y vida eterna. La palabra de Dios es fiel, dice, no todo aquel que diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino aquellos que hagan la voluntad de Dios. Amén. Si no sirve, hermano amado, si usted para un casamiento va a la iglesia, para un bautizo va a la iglesia y ahí trata de mantenerse en una condición más o menos, ahí no sirve. El Señor quiere que usted edifique su templo, que trabaje por su salvación, que la edifique piedra a piedra, ladrillo a ladrillo, madera a madera, ¿cierto? Cada día un poquito, ¿cierto? Edifique su templo para que, ¿cierto? El Señor habite ahí, que vea el Señor que usted está trabajando por su templo, para que el Señor habite. El Señor lo ve y ve su sacrificio y Él quiere habitar ahí. Él quiere estar ahí, quiere ver cuando usted ponga ladrillo a ladrillo, piedra a piedra, allí, madera a madera, ¿cierto? Él va a querer estar ahí cuando usted está construyendo su salvación, cuando usted está construyendo su templo, amén, cuando usted se está edificando, amén, el Señor no se va a apartar de su lado. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso yo alabo y glorifico el nombre del Señor. Por eso, porque Él es maravilloso, porque Él es fiel, porque Él es bueno. Amén. Y nos da este privilegio, hermano amado del Señor. Y yo quería compartir, ¿cierto? En esta tarde, ¿cierto? Este maravilloso privilegio. Edificación espiritual para nosotros. Nuestro corazón, nuestra vida. Amén. A Él le plació, dice la palabra de Dios, habitar en este templo hecho de barro. Le plació a Dios hacerlo así. Alabado sea el nombre del Señor. A Él le plació.
Y él si él quiso hacerlo, lo va a hacer. Hermano, no tenga duda. No piense que no va a ser así. A él le plació. La palabra así lo dice y yo así lo creo. Amén. Y cierto, y doy testimonio de eso. Alabado sea el nombre del Señor. Continuamos, hermano amado del Señor. Buscáis, después dice, ¿cierto? Buscáis mucho y halláis poco. Y encerráis en casa y yo lo disiparé de un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos. Por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Amén. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra, y sobre los montes, sobre el trigo, y sobre el vino, y sobre el aceite, y sobre todo lo que la tierra produce, y sobre los hombres, y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Amén. Medito, pienso, hermano amado del Señor. ¿Sabe? Cerca de mi casa hay un equipo de fútbol. Los muchachos se juntan. Y yo los veo muy temprano en la mañana, los días domingos, llegar, ¿cierto? Juntarse. Bueno, ahora no tanto porque las cosas están difíciles. Pero en aquellos tiempos llegaban, se juntaban. Llegaban algunos en condiciones bien deplorables, pero ahí estaban, hermano amado del Señor. Y llegaban y se subían a sus camionetas, a sus autos y partían con sus elementos, con sus bolsas de camiseta y partían a cumplir el compromiso con su club deportivo. Y llegaban, hermano amado, y cada serie, ¿cierto?, completaba su equipo, cada serie, hermano, y no eran pocos equipos. Amén. Jugaban toda la mañana a veces, y cada serie, primera, segunda, tercera, senior, varios equipos, hermano amado, y allí el hombre cumplía, ¿cierto?, con su club. ¿Cuánto cuesta a veces, hermano amado Señor? Cuando nosotros decimos, hermano, vaya a la iglesia. Hermano, podría llegar un poquito antes. Hermano, hoy día hay tal o cual cosa. Hay oración, hay cadena de oración. Y cuántas cosas que uno expresa, ¿cierto?, que son cotidianas de una iglesia, que nos cuesta. Que cuesta que los hermanos puedan cumplir. Ah, no, pastor, mire, tengo que salir con mi familia. No, es que tengo un compromiso en el trabajo, pastor. ¿Qué hago? ¿Sabe? No puedo, pastor. Disculpen, para la próxima. Le aseguro que para la próxima. Ahí voy a estar. Y cuesta, hermano amado Señor. Y uno ahí pone una sonrisa de payaso, porque por dentro uno dice, Señor, tenga misericordia. Amén. Y el Señor en su mente le hace redarguir al pastor, tranquilo, no es a ti que te rechazan, me están rechazando a mí. Amén. ¿Y cuánto cuesta, hermano amado del Señor? Yo sé que dentro de las iglesias hay hombres, mujeres muy fieles a la obra. Y los que no son fieles, hermano. Los que no toman decisiones. Los que no son radicales en pensar, ¿cierto?, con respecto a su fe, con respecto a su salvación. Los que, no sé, creen que esto es un compromiso personal y nada más. Y quieren agradar, pero no hay un fondo mayor que eso. Hermano amado del Señor, y cuán importante es, ¿cierto?, que la casa del Señor sea edificada principalmente y prioritariamente. Debe ser lo principal, debe ser nuestra meta, hermano amado del Señor. Debe ser, ¿cierto?, lo primero es Dios, ¿cierto? Porque así dice la palabra de Dios. Oh Israel, Jehová Dios, uno es. Amén. Amarás a Dios por sobre todas las cosas. De ahí parte todo, hermano amado del Señor.
de ahí parten nuestros triunfos, de ahí parte nuestra prosperidad espiritual y de ahí parte nuestra prosperidad material. De ahí parte, hermano, y no que quiera predicar de prosperidad, no que quiera predicar de eso, pero que de ahí parte, de la fidelidad que usted tenga con el Señor, de la fidelidad que usted tenga, del compromiso que usted tenga con Dios. Amén. De eso parte, de ahí parte todo. De ahí parte, ¿cierto? Lo que nosotros tenemos que tener claro, ¿cierto? ¿Qué es lo primero para nuestra vida? ¿Para dónde estamos enfocados? Amén. ¿Qué es prioritario para nosotros? ¿Qué es lo que me sirve? Amén. Que el Señor nos bendiga. No se olvide que los bienes de esta tierra no van para el cielo, se quedan aquí. Y muchas cosas de las que usted va a obtener en esta tierra no se las va a poder llevar a la tumba. Se van a quedar para la gente que aquí queda. Pero ¿qué se va con nosotros? Todo lo bueno y lo malo que hayamos hecho aquí en la tierra. Eso es lo que se va con nosotros. Tendremos que rendir una cuenta de todas las cosas que habemos hecho. Eso es evidente, ¿cierto? Porque así el Señor lo ha manifestado. Amén. Amén. Por tanto, hermano amado, yo les incentivo, como Dios incentivaba a su pueblo, ¿cierto? Que había algo que era prioritario, edificar el templo para que todo lo demás pudiera ser de bendición. ¿Por qué? Porque cuando dejaron de edificar el templo, Dios detuvo las bendiciones. Y dice que sembraban y cosechaban poco. Dice que ganaban su jornal y se les iba como en saco roto. No les duraba nada. Amén. Dice que era muy poco abundante el aceite, era muy poco abundante la vid, era muy poco abundante, ¿cierto?, lo que se lograba cosechar. Todo vivían bajo un tema de pobreza, vivían bajo un tema de sequía, hermano, y todo era pobredumbre, y todo era sufrimiento. ¿Por qué, hermano amado del Señor? Porque los hombres dejaron de lado edificar el templo de Dios. ¿Y por qué, hermano amado del Señor? Porque el templo de Dios era lo más importante, porque ahí estaba la presencia de Dios, ahí, en medio de aquella ciudad. Amén. El templo era, ¿cierto?, la presencia de Dios allí en medio de esa gente, la presencia de Dios para poder tener bendición. Y Dios les dice, bueno, si no hay materiales buenos para construir, vayan al bosque y corten madera y construyan algo, hagan algo. Alabado sea el nombre del Señor. Hoy día nosotros no tenemos escasez de material para construir nuestro templo. Basta que usted quiera. Si quiere crecer, basta que usted quiera. Amén. No hay techo. Solo tenemos una base, un cimiento a donde edificamos, que es la roca, que es Cristo Jesús. Para arriba no hay techo. No hay techo. Usted crece todo lo que usted quiera. Amén. Edifíquese todo lo que usted quiera. Que este templo, que es cierto, puede edificarlo de la forma que usted quiera, siempre que sea agradable a Dios. Amén. Siempre que sea agradable a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Agradable. ¿Cierto? Es poder, ¿cierto?, estar en el centro de la voluntad de Dios. Por eso detuve de los cielos sobre vosotros la lluvia. La tierra detuvo su fruto. Y llamé a la sequía sobre esta tierra. Y sobre los montes, sobre el trigo, sobre toda cosa. Cesó la bendición. Y la tierra daba muy poco. Y el pueblo sufría, el pueblo padecía, pero no se daba su brazo a torcer y no se daban cuenta y no podían entender que el pueblo no edificaba el templo de Dios. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, el gobernador, porque se da cuenta usted que habló, ¿cierto?, a la autoridad política que había allí y también a la autoridad espiritual, al gobernador, ¿cierto?, y al sacerdote. Amén. Les habló a los dos para que trabajaran en comunión, ¿cierto?, para edificar esa estructura, para edificar aquel lugar. Y dice, y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac. Zorobabel, ¿cierto?, gobernador, y Josué, ¿cierto?, el sacerdote, encargado, ¿cierto?, de todo eso. Sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová, su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová, su Dios,
y temió el pueblo delante de Jehová. Le dio temor al poder entender, ¿cierto? Lo que Ageo le estaba hablando, les dio miedo, porque tienen que haber dicho, con razón no nos va bien, con razón no nos funcionaba nada, con razón hay sequía, con razón la tierra no produce, con razón, ¿cierto? Los árboles no dan su fruto, con razón, ¿cierto? Cuando hemos dejado de construir lo más importante, la presencia de Dios en medio del pueblo. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo, yo estoy con vosotros. Mire cuánto amor de Dios, cuánto amor, ¿cierto? hacia sus hijos, tanto amor, ¿cierto? Cuánto amor hacia su pueblo. Dice, yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel y gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Y despertó el espíritu, los remeció, los reprendió, los despertó, hermano amado, los revivió, los remeció, los sacudió, y les hizo entender por qué estaban sucediendo las cosas, y ellos no se daban cuenta, hermano amado del Señor, eran ciegos. Espiritualmente no entendían, no lograban entender por qué les sucedían estas cosas. Amén. Siempre Dios toma a alguien que nos dice las cosas. Siempre Dios toma a alguien para manifestar, ¿cierto?, lo que estamos haciendo mal. Para poder decirnos, ¿cierto?, qué es lo que debemos cambiar, para poder decirnos qué debemos enmendar, para poder decirnos qué dirección debemos tomar. Siempre, siempre, hermano amado del Señor, una palabra, ¿cierto? Una revelación, el Espíritu Santo, de verdad, porque todo hombre, ¿cierto?, que esté en la voluntad de Dios es guiado por el Espíritu Santo. Y el Señor nos ha manifestado esto, que el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad y a toda justicia. Claro, vamos a pasar dificultades, es evidente, pero el Señor así nos enseña, así nos va construyendo, así nos va fortaleciendo, así va creando un carácter cristiano en nuestra vida, así va, ¿cierto?, haciéndonos entender, ¿cierto?, cuál es la manifestación de la fe en nosotros, de confiar en Dios. Amén. Como cuando iba Jesucristo con sus discípulos allí, ¿cierto?, en la barca, y vino la tormenta y la barca se mecía, ¿cierto?, y parecía que se iba a hundir, parecía que se iba a dar vuelta, ¿cierto? Y Jesucristo, ¿qué hacía? Estaba durmiendo. Y sus discípulos le gritaron, maestro, maestro, despierta, que volcamos la barca y pereceremos. ¿Usted cree que la barca se habría volcado con Jesucristo arriba? Con el que había hecho todo, el mar, el viento, la fuente de las aguas, iba arriba de esa barca. ¿Usted cree que el viento iba a ser tan insolente para voltearlo? ¿O que el mar iba a ser tan insolente para voltear a su creador? De repente no entendemos y actuamos de una forma extraña, hermano amado. Nos falta fe, nos falta convicción, nos falta tener una realidad en nuestra vida que debemos aprender a vivirla, poder enfrentarnos nosotros mismos, nuestra naturaleza pecaminosa, nuestra vida pecaminosa, nuestra falta de fe, nuestra falta de confianza, poder enfrentarnos a nosotros mismos y poder decir, Señor, tú eres sabio y de tu sabiduría nos compartes. Tú eres sabio y de tu sabiduría nos das. Nos hacen mejores personas, nos hacen mejores hijos de Dios, personas que razonan conforme a tu palabra. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Y usted cree, hermano amado, que por qué Satanás no quiere a la iglesia? ¿Por qué cree usted que Satanás no quiere que el hombre se arrepienta y cambie y que conozca al Señor Jesucristo?
porque empezamos a razonar, hermano amado, porque se nos despierta la mente, porque se nos abren nuestros oídos, se nos abren nuestros ojos, bendito Dios, y nuestro corazón, ¿cierto? Actúa diferente, porque ya hay otra cosa allí en el corazón, porque ya hay otra cosa aquí en la mente, porque podemos ver cosas diferentes, porque podemos escuchar cosas diferentes, porque se nos limpia la boca para poder hablar cosas importantes, para poder hablar cosas que edifican, para poder hablar cosas que trascienden, ¿cierto?, lo natural y llegamos a lo espiritual. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Por qué Satanás está preocupado que la iglesia sea erradicada aquí en la tierra? ¿Por qué trata de cerrarnos, ¿cierto?, los pasos? ¿Por qué trata de callarnos? ¿Por qué trata de enmudecernos? Amén. Porque nosotros despertamos la mente de las personas. Amén. Con la sabiduría de Dios. Y el que era alcohólico se vuelve una persona de bien. Y el que era drogadicto se vuelve una persona de bien, que piensa, ¿cierto? Y se vuelve una persona sabia para poder actuar. Porque aquel que estaba enfermo y rechazado del mundo, el Señor lo saca y lo sana y lo saca adelante. Y se vuelve una persona de bien, con conocimiento, ¿cierto?, de cómo Dios hizo una obra en su vida. Amén. Por eso el Señor busca lo vil de la tierra, lo menospreciado de la tierra, lo que a la gente no le interesa, no le gusta. Y si el Señor los toma, ¿cierto?, y los limpia, ¿cierto?, y los hace diferentes, hermano amado del Señor. Así como hizo diferente mi vida, la vida de usted y la vida de todo aquel que quiera aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador. Le hará diferente, le hará una persona sabia, le hará una persona entendida y le hará una persona próspera espiritualmente y también materialmente, porque dice que a los hijos de Dios no les faltará nada. No he visto, ¿cierto?, su simiente mendigando pan. Amén. Y créame, sus promesas se cumplen, realmente se cumplen. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos bendiga. ¿Cómo está actuando usted, hermano? Familia, amigos, todos los que están allí escuchando y que escucharán esta palabra de Dios, ¿cómo está actuando usted? El Señor quiere que tú seas edificado. Así como al pueblo de Dios, Dios le prometió que Él estaría con ellos si se decidieran a edificar el templo. Yo estaré con vosotros y les bendeciré. Y ya todas estas cosas de pobredumbre y cosas malas que le sucedían ya no volverán más. Y la tierra dará su cosecha, ¿cierto? Y el lagar dará su vino, ¿cierto? Y allí el olivo dará su aceite, ¿cierto? Y la majada dará su rebaño. Y el cielo dará su lluvia. Y el árbol dará su fruto. Yo estaré con vosotros, dice el Señor, pero primero necesito que edifiquen mi casa, edifiquen donde yo quiero estar, edifiquen, ¿cierto?, para que la presencia mía esté allí. También nosotros, hermano amado, ¿cuántos quisiéramos tener cosas importantes en nuestra vida? Pero ¿qué es lo prioritario, hermano amado del Señor? ¿Qué debo hacer yo? Prioritariamente, edificarme, para que el Señor, ¿cierto?, viviendo en mí por medio, ¿cierto?, de su Santo Espíritu, viviendo en mí, ¿cierto?, Él pueda bendecir todo mi entorno, todo lo que yo hago, todo, dice el Señor, lo que los hijos de Dios hacen, Dios lo prospera en su tiempo, pero lo prospera. Alabado sea el nombre del Señor. Eso es lo que quiere el Señor. Que tú también, ¿cierto?, tomes conciencia de esto. Edifica mi templo primeramente. Edifica, construye mi templo primeramente, ¿cierto? Empieza de a poco, de a poquito. Pero Él quiere verte trabajando en el templo. Quiere verte, si Él no quiere factuosidades de un momento a otro. Amén. Pero Él quiere hacer presencia en ti. Empieza a edificarte, empieza a crecer, empieza a preocuparte, empieza a indagar, empieza a leer las Escrituras, empieza a buscar del Señor, empieza a orar, empieza a pedirle al Señor, empieza a pedirle que el Espíritu Santo te esté guiando, empieza a pedir la presencia del Señor Jesucristo en tu vida, empieza a pedir que el Señor te revele su palabra. Empieza a buscar a aquellos que entienden de la palabra de Dios para que puedan enseñarte. Empieza, hermano amado del Señor, empieza a crecer. Amén.
Sacúdete, despierta. Que el Señor ponga en ti el mismo espíritu que puso en estos varones, ¿cierto? Para que pudieran entender cuál era, ¿cierto?, el pensamiento que Dios tenía con respecto a lo que ellos estaban haciendo. Se dedicaron, hermano amado, se dedicaron a hacer sus casas, se dedicaron a construir, ¿cierto?, lo que ellos necesitaban, y dejaron de lado lo de Dios. Hoy en día sucede lo mismo. Nos preocupamos de nuestras cosas cotidianas, nos preocupamos, ¿cierto?, de atesorar nuestros hogares, nos preocupamos de nuestro trabajo, nos preocupamos de tantas cosas, pero la palabra de Dios nos está hablando hoy día que debe haber prioridad en construir el templo, debe haber prioridad en construir donde el Señor habita en mí, de crecer. ¿Y cómo lo podemos hacer crecer, cierto? Andando en santidad, leyendo la palabra, orando al Señor, dejando que Él nos guíe, haciendo toda buena obra, que nuestra fe crezca, ¿cierto? Y que esa fe que va creciendo en nuestra vida, ese don de fe que va creciendo en nuestra vida, ¿cierto?, tenga fruto, tenga obra. Y esa obra pueda ser evidente para que también otros puedan creer. Y así el Señor te bendecirá, como aquí lo manifiesta la palabra. Amén. Amén. Si yo, ¿cierto?, he cesado todas estas cosas, es porque ustedes no han construido el templo. Y también ahora. ¿Quieres bendición? ¿Quieres prosperidad? Material, espiritual principalmente, hermano. Amén. No se olvide que para Dios el hombre próspero no es el que tiene de todo. El hombre próspero es el que tiene lo necesario. Basta eso, hermano. Tener lo necesario. Tener lo necesario. Y que necesitamos cada día. Amén. Porque muchas veces, cuando tenemos tanto, nuestro corazón peca. Amén. Nos volvemos soberbios y se nos olvida de dónde vienen todas las cosas. Alabado sea el nombre del Señor. Yo quiero que tú reflexiones. Así como esta palabra hizo reflexionar, me acuerdo, a una iglesia a la cual estuve de visita, quiero también que hoy día usted, hermano, pueda reflexionar. Amén. Pueda reflexionar con respecto a lo que Dios quiere en nuestra vida. Nosotros necesitamos cambiar. Poner nuestra prioridad en el Señor. Amén. En edificarnos primeramente, para que el Señor nos dé todo por añadidura. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Lo digo por fe. Yo soy un siervo del Señor que trabaja en lo secular. Para poder comer, tengo que trabajar. Para poder proveer a mi familia, tengo que trabajar. Pero el Señor me prospera. El Señor me da. El Señor me da y yo confío en Él, porque Él es maravilloso. Y no me desespero, porque así como edifico su templo en mí, este templo que soy yo, para que Él viva en mí, el Señor va proveyendo para mi vida. ¿Lo está haciendo así usted? Si no, piénselo, porque el Señor sí quiere bendecir. Espero que haya aceptado esta palabra maravillosa, que haya llegado a su vida y la motive o lo motive a usted, hermano, familia, persona que está escuchando. Que el Señor me los bendiga grandemente. De acá, ¿cierto?, de este lugar, de la casa de mi hija Gabriela, que el Señor me la bendiga grandemente. Se despide con un abrazo fraterno Pastor Edilio Sandoval Rivas, de la Iglesia El Sembrador, de la ciudad de La Ligua, de la corporación Las Sendas Antiguas, que dirige nuestro pastor y obispo Abraham Jaque. Que el Señor les bendiga grandemente.